Tristemente, hemos visto en estos últimos días situaciones tan lamentables, lo que ha ocurrido en Guanajuato, lo que ocurrió en el estado de Jalisco y lo que aconteció en Chihuahua, en donde vemos que hay una descomposición social extremadamente fuerte. Pero la oposición ya empezó a politizar esta situación y aquí el único culpable de esto, obviamente, para la oposición, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Principalmente los panistas, en donde en sus estados es donde tristemente están sucediendo este tipo de situaciones. Jalisco con Movimiento Ciudadano, no se diga Guanajuato con Diego Sinué y ahora con Maru Campos allá en el estado de Chihuahua, en donde vemos cómo las organizaciones delictivas están haciendo lo que quieren y que las acciones que el presidente de la República está planteando, pues son para lograr una paz y una manera de poder encontrar el punto adecuado para evitar esta violencia desmedida que se está viviendo. Sean bienvenidos a Ruedo Político. Antes de irme con la información, quiero que veamos esta acción que me llamó muchísimo la atención, en donde hombres que se resguardaron en Ciudad Juárez, en una gasolinera, donde hubo lamentablemente la quema de camiones, establecimientos y policías a los cuales les quitaron la vida. Escuchemos esto. Son de las cosas que se estuvieron viviendo y que tristemente nos damos cuenta que nos estamos volviendo un país en donde las culpas se eximen directamente con el Ejecutivo Nacional. ¿Y dónde están las policías municipales? ¿Dónde están las policías estatales? ¿Dónde están los gobernadores? Y por supuesto, ¿dónde está esa acción en conjunto que se tiene que lograr para que esas células criminales puedan dejar de enfrentarse no solamente entre ellos, sino también con la población civil, que lamentablemente son los que en ocasiones pagan los platos rotos? Bienvenidos, señoras y señores, estamos comenzando esto que es Ruedo Político. Le agradezco que me regale ese poderosísimo like, ese dedito arriba. Si está suscrito, se lo agradezco de todo corazón. Si no, le invito a que le dé clic a la campanita para que cada vez que haya video, el mismo sistema ya le avise que tenemos información. ¿Qué sucedía precisamente en el estado de Chihuahua? En donde en Ciudad Juárez estábamos viendo lo siguiente. Eso sucedió precisamente el día de ayer, 11 de agosto, en donde vemos tristemente comercios incendiados, motines en el penal y cuestiones que dan tristeza. Ver cómo tenemos un país que cada día se descompone más y que para todo la culpa es de las autoridades, principalmente de la 4T, del presidente de la República, cuando sabemos también que las familias, la descomposición social que hay en nuestro país es una de las cuestiones que nunca se tocan, en donde de verdad deberíamos de saber qué están haciendo nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra gente que están inmiscuidos en cuestiones sumamente peligrosas y complicadas. Mi gente, el presidente de la República comentó en la mañanera el día de hoy acerca de esta situación que se vivió precisamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este enfrentamiento entre grupos y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente.
Entonces, esto es lo más lamentable. Ya lo dijo el presidente de la República, hay acciones, de hecho se habla que ya hay incluso personas detenidas y que ese tipo de cuestiones no se deben de ver en nuestro país, ni en Jalisco, ni en Guanajuato, ni en Chihuahua, ni en Michoacán. Debemos de tener un país en paz, pero parece todo lo contrario, en donde nos damos cuenta que hay incapacidad no solamente por parte de algunas corporaciones que pueden ser desde locales, estatales, y por eso es que hay esta acción por parte del presidente de la República para que la Guardia Nacional y el Ejército se puedan unir para poder lograr esta paz, este equilibrio que México tanto necesita. Si de por sí el mundo está hecho un caos, lo que no queremos ver es este tipo de acciones, ese tipo de situaciones que no es la primera vez. ¿Cuántas situaciones no se precisamente en el estado de Jalisco, en donde camiones ahí en avenidas principales, incendiados, llantas, ataques, en fin, cosas que tristemente nos mueven, nos hieren a la población, hieren no solamente el sentimiento de seguridad que podemos tener si tú quieres salir a la calle o viajar a alguno de esos estados, es cuando dices, prefiero mejor quedarme en casa, porque incluso hasta en casa hay el riesgo de que algo suceda. ¿Qué dijo nuestro compañero Jorge Gómez Naredo? Escuchen esta declaración. Hoy, el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, afirma que el crimen organizado ataca Oxxos y otro tipo de tiendas porque AMLO ha estigmatizado esos negocios. Ahora es culpa del presidente. ¿Por qué? Porque esos negocios no pagan la luz, porque han tenido el cobijo de los anteriores gobiernos para poder crecer y para pagar entre menos impuestos, menos luz y por supuesto seguir creciendo. ¿Y saben qué? Desapareciendo los pequeños negocios, las pequeñas tienditas, que cada vez son menos, porque cada vez vemos más Oxxos en el país. Dice Jorge Gómez Naredo, la opinión periodística no es patente de corso para difundir mentiras. Irresponsable es como le llama a Juan Ignacio Zavala. Señoras, señores, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua dijo, lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este evento tan atroz que se suscitó allá en Ciudad Juárez. Condeno los hechos violentos que ocurrieron en la tarde, eso fue del día de ayer, y reitero mi compromiso de trabajar al máximo con mis fuerzas y capacidades para garantizar el bienestar de los juarenses. Pues ojalá no sea solamente el discurso y de verdad se ponga los pantalones Maru Campos, que es la gobernadora panista del estado de Chihuahua. Yo le voy a presentar a continuación esta situación que dijo lo siguiente, nada más y nada menos que Kenia López Rabadán. La seguridad de los mexicanos está en crisis y la política de que sean los militares quienes cuiden al pueblo mexicano claramente no funciona, señor presidente. No funcionan los militares en las calles porque ellos tienen otra capacitación, otras atribuciones y debieran tener otras prioridades. Ahí está, como siempre, politizando el asunto, Kenia López Rabadán, tomando tribuna y hablando, por supuesto, en contra del presidente y en contra de las acciones que el mismo Andrés Manuel López Obrador ya ha planteado. Vemos cómo hay en distintos portales, en distintos canales, esa situación de que la delincuencia hizo estos ataques directos no solamente a otros adversarios o a otras personas que se dedican a lo mismo que ellos, sino ahora tristemente a los ciudadanos, a la gente civil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Situaciones que nos dan realmente mucha tristeza hoy le voy a platicar precisamente que el mismo presidente habla de que esta situación de la violencia, dice, no tiene precedentes. Esta oleada dejó 11 personas sin vida, los cuales 9 eran civiles. Esto que ocurrió, esa serie de ataques en la ciudad fronteriza de Chihuahua, de Juárez,
iban dirigidos a civiles como represalia después de una riña que hubo en el interior de un centro de reinserción social, un Cerezo número 3, y dicho pleito se suscitó entre los grupos delictivos llamado los Chapos y los Mechicles. Eso fue lo que aconteció. Ayer, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, el altercado en el módulo 2 del centro penitenciario, cuando uno de los grupos llamados los Chapos fue atacado por otro grupo llamado los Mechicles. Y esta riña llevó un saldo de 20 internos lesionados, 4 por proyectiles, ¿sí? Por armamento. Los otros por golpes y contusiones, así como 2 privados de la libertad. O sea, mejor dicho, más que privados de la libertad, fueron abatidos por este tipo de proyectiles. Qué lamentable ver que ya a la gente le está valiendo gorro el que la sociedad, que ni la debe ni la teme, esté viviendo ese tipo de situaciones. Nos da mucha tristeza ver estas noticias. ¿Y sabes qué más da tristeza? Que en lugar que los partidos políticos se sigan peleando, que sigan politizando las cuestiones de la violencia, de verdad se unan con el gobierno o nos unamos como sociedad para evitar que sigan aconteciendo este tipo de situaciones que lo único que hacen es lacerar a nuestro país y nos dejan en un México que en algún momento llegó a estar relativamente en paz y que no es porque quiera achacar al 100% lo acontecido en el gobierno de Vicente Fox Quesada cuando dejó crecer las células delictivas y más con Felipe Calderón, porque le platico que en el sexenio de Felipe Calderón las principales organizaciones delictivas crecieron o se desarrollaron en ese sexenio. Claro, bajo el cobijo de Genaro García Luna y obviamente con el aval de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Usted qué opina? Déjenos su comentario. Queremos saber qué piensa acerca de esta situación. Politizado como siempre cuando hay este tipo de acciones y por supuesto siempre la culpa va a ser del Ejecutivo Nacional porque sus acciones no tienen eco según los mismos adversarios. Hay una cantidad muy grande de portales en donde hablan precisamente de esta jornada en donde la misma, aquí vemos cómo Maro Campos estaba condenando esta situación. Aquí vemos la fotografía de la gobernadora del estado de Chihuahua, que sabemos perfectamente que tiene una situación muy complicada. El presidente ya habló de que esto se tiene que tranquilizar, tenemos que lograr paz y que mucha gente se está uniendo. Por ejemplo, yo le platico a usted que tras esta ola de violencia, el sector comercial ya le está exigiendo al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, conservar el Estado de Derecho. Aquí le tengo incluso un escrito de ANTAD, dice: comunicado de prensa que reprueba todo acto de violencia en contra de la población en general. Los colaboradores de nuestros asociados y sus tiendas obviamente están pues en contra y reprobando esto que nadie quiere. Lo peor que puede existir es la violencia, no solamente de género, sino en lo general. Dice: ANTAD reprueba todo acto de violencia en contra de la población, los colaboradores de nuestros asociados y sus tiendas. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la seguridad y reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el Estado de Derecho y un ambiente de paz al que tenemos derecho para poder vivir tranquilamente en nuestro país. Durante los últimos días hemos visto en los municipios de León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez en momentos de tensión en contra de clientes, colaboradores, tiendas y obviamente gente de a pie, civiles. No debemos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos. México no lo merece. Confiamos en nuestras autoridades federales, confiamos en el presidente, en las autoridades estatales y municipales y queremos un México sin violencia. Queremos
un México en paz. Eso es lo que queremos. Qué mejores palabras para decirle gracias por haber estado con nosotros. Esta información, sabemos que desde el día de ayer ha estado circulando. Se habla que es un trabajo cotidiano el buscar la manera de que todas estas organizaciones que tristemente en nuestro país han cooptado varios de los estados o gran parte de los estados de la República Mexicana lleguen a estas acciones de que les valga completamente madre la población civil, se vayan en contra de ellos por el simple hecho de seguir creyéndose los dueños de las plazas y los dueños de los municipios, los pueblos y las ciudades. Esto es Ruedo Político. Lo invito a que nos acompañe en el siguiente video. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros.